Buenos días, en primer lugar a todos, ¿verdad? Bueno, hoy, como sabemos, tenemos los dos últimos capítulos de la epístola a los Filipenses. Esta epístola, a pesar de tener solo 4 capítulos, es una epístola llena de enseñanza, ¿verdad?, y de doctrina sana. Podemos decir que el gozo es el tema principal de esta epístola. Pero a pesar de eso, también en capítulo 3, como veremos, hay una defensa fuerte del apóstol Pablo sobre cierta doctrina que se estaba metiendo ya en la primera iglesia. Esta epístola fue escrita por el apóstol cuando estaba prisionero en Roma. Sin embargo, en esas circunstancias difíciles, ¿verdad?, porque él parece ser que estaba encadenado siempre a un soldado romano, pues es capaz de escribir esta epístola y decir, pues, regocijado en el Señor siempre, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Pues bien, vamos a centrarnos en el capítulo 3 y si tenemos después tiempo ver algunos aspectos más importantes del capítulo 4. Comienza diciendo lo siguiente el apóstol: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol? Se estaba introduciendo en la iglesia la enseñanza de los judaizantes. Y parece ser que el apóstol le había ya expuesto el peligro de esta doctrina, que se está refiriendo al antiguo pacto, y dice, bueno, a mí no me importa de nuevo escribiros sobre el tema para que os quede claro, ¿verdad? Y entonces en el verso 2 emplea palabras fuertes contra aquellos que querían, entre otras cosas, pues querían que los gentiles que se convertían al Evangelio se tenían que circuncidar, tenían que guardar todos los ritos y las ceremonias del antiguo pacto. Entonces digo que emplea palabras fuertes porque dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí vemos claramente a quién se estaba refiriendo, ¿verdad? Pues la circuncisión en el antiguo pacto, como sabemos, era una circuncisión física que se hacía a los bebés en el prepucio, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues aquí está advirtiendo Pablo de que se guarden de esos falsos maestros, porque ese periodo de la ley, pues cuando viene Jesucristo había terminado. Y ahora en el 3 le va a decir, porque ellos, los judaizantes, pues presumían de ser de la circuncisión. Y entonces Pablo le dice en el 3, porque nosotros, los cristianos, somos la circuncisión, pero la circuncisión no física, sino la espiritual, que es la que introduce cuando viene Jesucristo en el periodo de la gracia. Los que en espíritu, dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Claro, en el antiguo pacto, la confianza era que había que cumplir toda la ley. Si se cumplía toda la ley, pues era correcto, pero claro, si se faltaba en algún aspecto, ya pues no, quedaba todo invalidado. Por eso en Romanos 8 el apóstol dice que la carne ni puede ni quiere vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso tiene que venir el Señor. Y claro, estos que no habían entendido, parece ser todavía, el significado de la gracia, querían seguir en la ley y seguir en los ritos, en las ceremonias y en todo lo que se había ido añadiendo a través de los siglos, ¿verdad? Que el Señor muchas veces en sus predicaciones tenía que corregir. No teniendo confianza en la carne, sino en la persona de Jesucristo y en su obra.
Dice, y entonces ahora él le va a decir, vamos, estos que presumen de ser israelitas, descendientes de Abraham, dice, pero es que yo más. Y nos va a explicar el por qué. Nos dice en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más. Y da las razones, ¿verdad? Circuncidado, dice, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que él tenía motivo, ¿verdad?, para rebatir y para decir, bueno, vosotros que estáis presumiendo de ser descendientes de Abraham, de ser, pues yo, mirad, ¿verdad?, fariseos, había educado a los pies de Gamaliel, de un gran rabino, perseguidor de la iglesia en cuanto a celo, ¿verdad? Como sabemos, cuando iba camino de Damasco con las cartas que le había dado Sanedrín para prender a los primeros cristianos que estaban allí ya creciendo, pues tiene ese encuentro que todos conocemos con el Señor, que le cambia completamente su vida. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquellas cosas que habían significado desde su nacimiento, su enseñanza en la ley, fariseo y todo el tiempo que había antes de conocer al Señor, dice, pues todas estas cosas ahora para mí era lo más importante de mi vida, pues todas esas cosas ya que eran ganancias, dice, ahora las estimo por pérdida. Ahora ya no tienen valor. Ahora lo que tiene valor es mi encuentro con Jesucristo y el amor de Cristo y, evidentemente, como dice ahora, dice, y ciertamente, dice en el 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, en ese encuentro que él tuvo con el Señor, como sabemos, después él tuvo 3 años recibiendo pues todas las instrucciones de parte de Dios, y el mismo Señor dice, ¿en qué consiste la vida eterna? Dice, en que te conozcan a ti, oh Padre, y al que has enviado. Porque evidentemente el conocimiento profundo de la persona de Dios, la comunión con Dios, era algo que había descubierto el apóstol Pablo y para él tenía una importancia muy superior a todo lo que había vivido hasta ahora, ¿verdad? Así que, dice, por amor del cual he perdido todo, lo tengo, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, ¿qué significa ese ser hallado en Él? Pues estar unido al Señor. Recibí del Señor la ayuda espiritual, el alimento espiritual. Eso lo explica muy bien Juan en el capítulo 15 del Evangelio, ¿verdad? Cuando habla de los pámpanos y de la vid. Y el Señor dice que sin mí nada podéis hacer. Como sabéis, a mí me gusta mucho, siempre pongo ejemplos porque me gustan mucho los frutales y tengo allí una parra que la tengo este año preciosa. Y entonces, con otros años, ¿qué pasaba? Que cuando ya estaban maduras, venían las avispas y los pájaros se la comían. Este año le he puesto unas bolsas de plástico que yo mismo he confeccionado y están maravillosas. Pero ¿qué ocurre? Que al ponerle la bolsa a algunas de ellas y amarrarla, ¡pum!, se rompía el gajo y se caía. Al otro día ya había que tirarlo, ya estaba muerto, ¿verdad? Por eso el ejemplo maravilloso del Señor.
espiritualmente, si no estamos en comunión con el Señor, espiritualmente estamos muertos. Estamos muertos. Por eso dice ser hallado en Él. Dice no teniendo mi propia justicia. Claro, que es por la ley. Porque claro, la justicia de la ley, del cumplimiento de la ley. Si no, dice, ahora tengo otra justicia distinta que yo no conocía. La que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Porque esa justicia de la muerte de Cristo en la cruz se nos aplica para el perdón de los pecados por medio de la fe. Y entonces eso lo había descubierto Pablo. Y por eso dice, lo que practicaba antes, cuando era fariseo, eso ya para mí no tiene valor. Eso lo tengo, emplea palabras fuertes, por basura. A fin, dice, de conocerle y el poder de su resurrección, de conocer a la persona del Señor. Y es en los momentos también difíciles de nuestra vida cuando de verdad tenemos más conocimiento del Señor por medio de su palabra. El poder de su resurrección. Y aquí no se está refiriendo Pablo solamente a la resurrección de nuestro cuerpo cuando el Señor venga a recoger la iglesia, sino que en Romanos 8 nos está diciendo que por medio del Espíritu Santo somos capacitados para vivir una vida guiada por el Espíritu. Y eso es una resurrección, porque cuando no conocíamos al Señor era muy difícil vencer las tentaciones, ¿verdad? Y caíamos una y otra vez. Y ahora también podemos caer, ¿verdad? Pero ya contamos con un auxilio muy poderoso, que es el Espíritu Santo, que es la oración para poder vencer. Y si vencemos, estamos viviendo ya una vida de resurrección. Que es lo que aquí... Entonces eso quería experimentarlo Pablo, porque en Romanos 7 dice que hay una ley en mis miembros que me lleva atado al pecado. Es la experiencia de todos, ¿verdad? Nosotros. Dice, pero gracias a qué? Al Espíritu de libertad de Jesucristo, ahora puedo vivir venciendo la tentación y venciendo el pecado. Y es lo que estaba aquí diciendo el apóstol. El poder de la resurrección. Y hay otra resurrección, como todos sabemos, cuando el Señor venga y transforme nuestro cuerpo en el cuerpo de su gloria. Pero yo creo que también se está refiriendo a ese tipo de resurrección. La participación de sus padecimientos. Pablo sabemos toda la vida lo que le costó servir al Señor. Apedreado a punto de morir, ¿verdad? Encerrado precisamente en Filipo, en la mazmorra más profunda, con Silas, cuando fueron liberados por el Señor, azotado con vara, en fin, descolgado, dice, estaba entre falsos hermanos, sufrido 3 naufragios. Entonces, él lo consideraba como padecimiento por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Por eso dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, porque todo ese padecimiento, y habla aquí de una muerte que es de la muerte de la carne, ¿verdad? De los deseos pecaminosos de la carne, que solamente se puede conseguir con el auxilio del Espíritu Santo. Y después en el 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo creo que aquí el apóstol no está dudando de esa resurrección futura, sino más bien lo que está diciendo que está en un camino, que lo va a decir más adelante, en un proceso cuyo final es la resurrección también de los muertos cuando el Señor venga a recoger a la iglesia. Y por eso en el 12 nos lo aclara. En el 12 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, que podemos decir maduro. Ya no soy maduro, todavía. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
El camino del creyente es como una carrera de maratón, que nuestro hermano Juan la conoce bien, 40 kilómetros corriendo, ¿verdad? No son 100 metros. Y entonces es Pablo lo que nos está aquí diciendo, que esto es una carrera hasta yo llegar a la meta y que tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a veces en esa carrera nos cansamos, ¿verdad? Recuerdo yo cuando mi hijo con 18 años corrió el maratón de Sevilla de 40 kilómetros y yo lo vi al principio correr y iba con más fuerza. Y cuando se quedaban 2 o 3 kilómetros, la lengua casi la arrastraba, ¿verdad? Iba pobre. Bueno, pues espiritualmente a veces nos ocurre eso, ¿verdad? A veces espiritualmente llevamos tantos palos, tantos desengaños y tantos problemas, no solo en nuestra vida diaria, sino también en la iglesia, que es difícil. Pero Pablo dice, hay que seguir adelante. Por eso dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él no pretendía haber llegado ya a la perfección espiritual, porque no se va a llegar mientras estemos en este cuerpo. Dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Se refería a su vida antes de conocer al Señor, desde su infancia. Y el tiempo que fue fariseo, tiempo, ¿verdad?, que perseguía a la iglesia. La doctrina que le habían enseñado, eso lo quería dejar atrás. Y dice, lo dejo atrás, dice, y extenderme a lo que está delante. Y eso es algo que debemos de hacer cada uno de nosotros, por lo menos procurar dejar atrás aquellas cosas que no están en la voluntad del Señor, aquellos errores que hemos cometido y tener la meta hacia adelante. ¿Y esa meta cuál es? Pues el conocimiento, ¿verdad?, del Señor, el darle fruto en nuestra vida para su gloria, el extender el Evangelio, el llevar una vida que agrade a Dios, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos todo delante y eso es lo que el apóstol no perdía ya el tiempo en pensar y en discutir lo que tenía atrás, sino que él se fijaba en lo que le tenía delante. Verso 14 lo explica, prosigo, dice, a la meta. Sigue adelante a pesar de las dificultades. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento de Dios en Cristo Jesús es muy amplio. Muy amplio. El ser discípulo, no solo creyente. El extender el Evangelio. El trabajar por la extensión de su reino. Y algo importantísimo, el que vayamos siendo transformados por el Espíritu Santo para que vayamos reflejando el carácter moral y espiritual del Señor. Ese es el llamamiento. A veces pensamos en la vida eterna, que vamos a estar en el cielo cantando, que alegre esto, que no va a haber lágrimas, que no va a haber enfermedades, eso está muy bien. Pero lo más grandioso es que vamos a ser semejantes a Jesucristo en su ser espiritual. Eso es tremendo, ¿verdad? Nosotros pecadores, débiles, que tantas veces nos desanimamos, que tantas veces caemos, que podamos llegar a ser semejantes al Señor, es un llamamiento impresionante, ¿verdad? Por eso el apóstol decía, hay que seguir. Así que dice que los que somos, no sé, me avisar el tiempo, ¿cómo? ¿Un minuto queda? Entonces, capítulo 4, el 4 no vamos a poder tocarlo. Bueno, así que todos los que somos perfectos, o maduros, ¿verdad? Otras traducciones dicen maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa en ti, esto también os lo revelará Dios. Y aquí va a hablar de la unidad, porque habla en plural, que debemos de sentir todo, pues lo mismo. Dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Evidentemente, en una congregación, pues no todos están a lo mejor en el mismo nivel de madurez.
Pero es importante que en todos los aspectos que hayamos llegado todos como conjunto, debemos de procurar sentir una misma cosa. Porque la división de la Iglesia paraliza el crecimiento colectivo de la Iglesia. A lo mejor no paraliza el crecimiento espiritual o individual de algunos hermanos, pero la Iglesia es afectada y paralizada. Por eso Pablo dice que en aquello que hemos llegado, en la doctrina fundamental, tenemos que sentir lo mismo, tenemos que ser una misma cosa. Hermanos, dice, sé imitadores de mí y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenemos en nosotros. Claro, los gentiles no habían conocido al Señor cuando estuvo en su ministerio. Y el ejemplo que podían tener eran por los apóstoles. Por eso él se pone como ejemplo, porque evidentemente ellos no habían conocido al Señor. Entonces ellos le habían dado testimonio perfectamente de cómo funcionaba. Y después dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿verdad? Estos falsos maestros, ¿verdad? Que comienza en el capítulo 3 al principio, pues dice tener cuidado. Y después dice, más nuestra ciudadanía, pues está en los cielos, no aquí en la tierra, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra mira, nuestra meta, pues debe de estar precisamente en esa ciudadanía que está ya garantizada si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya en el primer siglo, la Iglesia estaba esperando al Señor, ¿verdad? Y desgraciadamente, en estos últimos tiempos, pocas veces se habla de esa esperanza. Pero es la esperanza que tenemos, ¿verdad? La esperanza de que el Señor venga a recoger a su esposa. El cual, hablando del Señor, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí sí se está refiriendo ya cuando la Iglesia sea resucitada, que tendremos, ¿verdad?, por el poder del Señor, un cuerpo espiritual y glorioso igual que el suyo. ¿Cómo lo realiza? Por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra de Dios nos dice que el Señor no solo ha creado todo lo que existe, sino que lo sustenta, que lo mantiene, ¿verdad? Y si crear nos parece algo tremendo y maravilloso, el sustentarlo también es algo que realiza el poder de Dios. Así que vemos que bueno, que una pincelada pequeñita en el 4, porque habla de regocijo. Y dice, está firme en el Señor. Y dice también, bueno, había por visto aquí dos hermanas, Evodía y Sintique, que tenían discrepancia, ¿verdad? Algo que siempre se ha dado y se dará mientras estemos en este cuerpo. Y bueno, después dice regocijado, dice otra vez, y después dice vuestra gentileza sean conocidas de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, poner, ¿verdad?, vuestra súplica y ruego con acción de gracia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, ¿verdad?, y vuestros pensamientos. Y después dice, en esto pensad. Dice, y es importante, no quisiera dejar este verso, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, dice, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, ni una alabanza, dice, en esto pensar. ¿Qué pensamiento fundamental? Si nuestro pensamiento es limpio y sano, eso va a repercutir también en nuestra
salud física. Si nuestro pensamiento no es sano, pues eso va a repercutir también en nuestro gozo, en nuestra alegría. Por eso el apóstol dice, pensar en lo bueno, porque es que el pensamiento es fundamental para nuestra vida espiritual. Si estamos siempre pensando en lo malo, bueno, si vemos las noticias, pues es muy difícil pensar en lo bueno, ¿verdad? Por eso yo últimamente los telediarios que no lo quiero ni ver, porque lo que te hace es entristecerte y como no podemos hacer nada más que orar. Bueno, pues es importante que tengamos en cuenta esto, que nuestro pensamiento sea positivo, que pensemos en aquellas cosas buenas que podemos hacer para la gloria del Señor. Y si así lo hacemos, estaremos alegres y estaremos gozosos, como estaba Pablo, a pesar de estar encadenado en las prisiones. Pues hasta aquí esta maravillosa epístola. Ya nos hemos pasado del tiempo, pero que evidentemente es una epístola que nos invita a que, sobre todo, a que pensemos en lo positivo y a que siempre estemos gozosos, a pesar de que muchas veces tenemos muchas dificultades en nuestra vida. Pero con la ayuda del Señor podemos, como Pablo, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él sea la gloria.